Muy buenas tardes a todos, a todas los presentes. Hoy tenemos una entrevista bastante especial y rápidamente voy a pasar a presentar a los invitados del día de hoy. En primer lugar, me va a estar acompañando el señor Javi. ¿Quiere presentarse usted? ¿Cómo no? Bueno, ante todo, gracias por el espacio, por esta gran entrevista. Bueno, soy Javier Precioso. En todas mis redes estoy como Filocrítica. Soy profesor de filosofía. Intento de filósofo, no lo sé. Así que, nada, aquí estamos. Vamos a entrevistar al señor Rolando Astarita, que quizá lo conozcan, quizá no. Pero bueno, es un gran economista marxista, de esos que hoy en día no abundan. Es muy raro encontrar un economista marxista. De hecho, de eso vamos a hablar un poco. De formación autodidacta, una formación muy rígida, muy disciplinada, pero es un hombre que se ha formado solo, y no solo en la teoría, sino también en la praxis, porque es un viejo militante de la izquierda argentina, específicamente del trotskismo, es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores Socialistas. Formó parte del proceso de proletarización, es decir, trabajó en una fábrica, trabajó en la Chrysler, fue secuestrado y torturado por los militares en el 76. En fin, es una muy larga historia. Pero bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Rolando? Bien, aquí andamos. Bueno, ante todo, gracias por venir. No, es un placer, un gusto. Y decíamos, ¿no?, fuera de cámara, sí, que justo te entrevistamos en medio del estallido del Silicon Valley Bank. Bueno, hoy se conmemora la Comuna de París, en fin, son fechas. Muchas cosas por estas fechas. La verdad que sí. Así que bueno, te quería preguntar sobre qué pasa con la teoría de las crisis. ¿Sigue vigente la teoría de Marx de las crisis, no? ¿Cómo la ven el resto de escuelas económicas? Bueno, a ver, yo pienso que sí, que sigue vigente y más vigente que nunca. Pero tenemos que especificar un poco qué es la teoría de las crisis de Marx. Primera cuestión, muchos marxistas, yo he compartido esa posición, han dicho o hemos dicho durante mucho tiempo que Marx en realidad nunca había elaborado una teoría de las crisis, una teoría acabada de las crisis. Eso, digamos, tiene algún punto, es decir, no lo ha sistematizado a lo mejor completamente en algún capítulo de sus escritos, etc. Pero hay muchos escritos de Marx referidos a las crisis. Entre ellos, por ejemplo, uno que me parece fundamental y que hemos despreciado muchas veces los marxistas, es la última sección del tomo 2 de Teorías de la Plusvalía, donde Marx se dedica largamente a explicar la teoría de la acumulación y crisis, en crítica a David Ricardo, y va desarrollando su posición. Y por otro lado, otro texto que me parece muy reivindicable es lo que escribe Engels en un libro que se llama el Anti-Düring, pero Düring era un tipo que los criticaba, bueno, y Engels escribe ese libro, donde Engels presenta de manera bastante sistematizada una teoría de las crisis, y todos sabemos que Marx ha leído esos borradores, incluso él participó en la escritura de uno de los capítulos del Anti-Düring, la parte económica, y lo que dice Engels ahí es coincidente con lo que decía Marx en Teorías de la Plusvalía, y también es coincidente con las anotaciones que va dejando Marx sobre, por ejemplo, la crisis de 1847, que junto con Engels él la estudia bastante, y otras crisis capitalistas, como la de 1873. A ver, básicamente, en la manera más reducida posible, hay dos tipos de crisis que plantea Marx, pero uno mucho más importante que el otro, es decir, mucho más general que el otro, o mucho más repetido que el otro, un caso.
Este caso que es más, después me voy a referir al segundo, pero, que es un caso más particular. Pero este tipo de crisis que dice Marx, capitalistas, que son las típicas, y él la primera vez que la enfrenta directamente en el estudio es 1847, la crisis de 1847, la idea que hay aquí de Marx, y también, insisto, de Engels, es que son crisis por sobreproducción. A ver, esto es muy, muy importante. Lo que ellos dicen es lo siguiente. En el sistema capitalista, cada capitalista trata de expandir y expandir la producción para ganarle a su competencia. Aquí la competencia juega un rol enorme, porque es la idea de un sistema dinámico que acumula y acumula y acumula, y donde cada uno trata de ampliar y ampliar la capacidad de producción para derrotar a la competencia. El crédito ayuda a esta expansión y esta expansión casi sin límites, hasta que en determinado momento tenemos sobreproducción en el mercado, que no tiene que ver con el tema del consumo, porque el consumo pudo haber ido aumentando, pero la producción aumentó tanto más que están abarrotados los mercados y no hay a quien venderle. Y entonces ahí empieza a haber una caída de la rentabilidad del capital, caída de los precios y generalmente esto viene acompañado por caída del sistema crediticio, porque los bancos que han alimentado ese boom inversor, ese boom de desarrollo, en determinado momento se encuentran que no pueden cobrar las acreencias que tienen. Y entonces ahí todo empieza a ir en reversa, en reversa, en reversa. Bueno, fíjense, a ver, para ponerle el primer caso, digamos, que es muy típico de esto, es la crisis de 1847, muy interesante, la crisis inglesa de 1847. Yo escribí en mi blog una nota referida a esa crisis y al análisis de Marx. Creo que hay una referencia en un texto que Marx escribe en 1847, que es, en alemán se titula Lohnarbeit und Kapital, es decir, trabajo asalariado de capital, y es algo que después se les pone en 1848 a los obreros. Sí, pero hay una especie de teoría primigenia de la crisis ahí. Sí, ese texto es un poco posterior. A ver, Engels ya venía diciendo desde su primer escrito económico, que antes que Marx estudiara economía, que las crisis eran de sobreproducción. Pero lo que yo me estoy refiriendo son a textos que publican Marx y Engels en 1847, sobre la crisis del 47, y luego Marx vuelve en el Capital en varios pasajes a la crisis de 1847. Pero, a ver, una cosa que me parece interesante para que se vea hasta qué punto la competencia lleva a la sobreproducción. En ese análisis de 1847, Marx dice que, por ejemplo, había sobreexpansión, sobreacumulación en ferrocarriles. Estudiando después historia económica, papers sobre esa crisis, historiadores económicos dicen que era tal la competencia que, vamos a suponer, dos empresas para hacer un ramal, supongamos Buenos Aires-La Plata, en Inglaterra, tendían las vías férreas casi paralelamente, sabiendo que no iba a haber salida en pasajeros o en cargas para los dos, pero el que dejaba la carrera ya perdía. Sí. Entonces, había sobrecapacidad muy por encima de lo que podía absorber el mercado. Lo mismo pasaba en textiles. ¿Bien? Bueno, pero fíjense ustedes, si tomamos la crisis de 2008-2009, se construyeron viviendas y viviendas y viviendas que no había que... Después había que derruir condominios enteros, y el crédito ayudaba a expandir y a expandir y a expandir eso sin fin. Les pongo otro ejemplo. Me acuerdo yo que, por ejemplo, leyendo el Wall Street Journal Américas que publicaba La Nación, que era muy interesante, recuerdo un artículo sobre fines de los 90, por ejemplo, donde decían que en fibra óptica, las empresas en fibra óptica
seguían tendiendo y tendiendo cables de fibra óptica y no había salida para todo eso, pero de nuevo el que abandonaba perdía todo. Entonces es como jugarse a que sigo, incluso cuando están viendo que se debilita la tasa de rentabilidad, hasta que en determinado momento se hunde. Es un movimiento violento de caída, no es una cosa apaciguada, sino es sobreacumulación y en determinado momento caída violenta de las ventas, de los precios, de las tasas, de la rentabilidad, de las ganancias, rupturas, quiebras, etc. Insisto, aparte, si esto fue alimentado por el crédito, como ocurre muy frecuentemente, terminamos entonces en una situación de tipo catastrófica. Pongo otro ejemplo, digo, para que se vea la actualidad de estos análisis. Recuerdo yo que creo que en el 2010, 2009, 2010, The Economist decía que en la industria del automóvil a nivel mundial la capacidad de producción de automóviles era de 90 millones de unidades por año. Pero el mercado en situaciones normales, no de crisis, sino en situaciones normales, solamente podía absorber unos 60 millones de unidades. Habría 30 millones de unidades que de hecho era muy difícil colocarlos. Pero lo interesante es que a pesar de esto, las empresas seguían, por ejemplo, abriendo plantas en China, porque ninguna quería perder el mercado chino. Ahora, todo esto alimentaba la sobreproducción. Entonces, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Aquí hay una visión del capitalismo, primero de que son movimientos explosivos hacia el alza y hacia la caída. Es lo opuesto. Hay algunos marxistas que plantean un movimiento, por ejemplo, monótonamente decreciente de la tasa de rentabilidad. Cae año, hasta que un momento baja la masa de ganancia y ahí estalla la crisis. Otros movimientos también que son o visiones no dinámicas del capitalismo, del tipo el capitalismo está siempre estancado, el capitalismo está siempre en crisis. Por ejemplo, porque los salarios son bajos, tesis subconsumista, y entonces los obreros nunca pueden consumir, entonces el déficit de demanda es permanente, etcétera, etcétera. Entonces la idea que es estancamiento y caída, pero la idea incluso del capitalismo senil, claro, trata de decir, esa idea es un cuerpo que se va consumiendo, que en forma interesante es un poco la idea que tenían Smith, Ricardo o Keynes, que el capitalismo económicamente en un momento iba a empezar a declinar, como algún día decimos el sol va a terminar declinando, el capitalismo termina declinando. Bueno, Marx en ese sentido estaba en contra de esas posiciones. Bien, él es crítico de esas posiciones. Pero lo interesante es que hay una diferencia de perspectiva grande. Yo en esto estoy bastante crítico de casi todos los análisis, el enfoque de muchos marxistas de la crisis. ¿Por qué? Porque yo creo que Paul Suisy, que fue un marxista importante, que escribió un libro en el 42 que nos influyó a todos, El capital monopolista con Baran. Bueno, eso fue en la década del 70, ¿no? Eso fue en los 68, 69 con Baran. Antes él había escrito Teoría del Desarrollo Capitalista del 42, donde hace una presentación buena de muchos aspectos de Marx. Bueno, pero él defendía una tesis del estancamiento, tendencia del estancamiento del capitalismo. Porque en un momento por la falta de consumo, en otro momento por el monopolio tiende a ahogar la competencia y ya no hay vitalidad. Esas fueron ideas muy comunes. Pero lo interesante que veo en esto es que en el enfoque de Suisy o de Baran, el problema a explicar es por qué puede haber desarrollo del capitalismo. Porque si el capitalismo está siempre en crisis o tendencia al estancamiento, entonces, por ejemplo, ¿cómo explicaban el boom de posguerra? Bueno, entonces ahí venían explicaciones ad hoc. No, el gasto militar, no, porque había habido mucha destrucción en la Segunda Guerra, pero no se supera el nivel anterior a la Segunda Guerra. Es decir, explicaciones
ad hoc para tratar de ver lo que era incomprensible, cómo es que el capitalismo ha vuelto a acumular, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en estas tesis estancacionistas permanentes, trotskistas habían dicho en 1970 que la perspectiva en las 2 décadas siguientes era de contracción del mercado mundial. ¿Cómo se puede explicar la globalización con esa tesis? Es difícil. Ahora, en la concepción de Marx, el problema a explicar es por qué un sistema que desarrolla y desarrolla y desarrolla la acumulación cae en crisis. Es la inversa. En Suiza el problema era explicar por qué puede haber crecimiento. En Marx el problema es explicar por qué en determinado momento la dinámica de la acumulación capitalista me lleva a una crisis. Bien, esto a grandes rasgos. La otra cuestión que les quería señalar es que Marx, junto a las crisis de sobreproducción, habla de un segundo tipo de crisis, que es una crisis que puede ocurrir por el lado de la oferta. Él tuvo una vivencia de esta crisis cuando estalla la guerra de secesión en Estados Unidos y se interrumpe el flujo de algodón para las textiles británicas. Entonces ahí hay una crisis en las textiles británicas que es distinta a la crisis por sobreproducción, porque aquí es por falta, digamos, de los insumos productivos necesarios para trabajar. Yo esa teoría ese tipo de crisis, en general nunca le di mucha bolilla, digamos, no sé, pero vi que había una necesidad de volver sobre esa crisis por la crisis del 2020 de la pandemia. La crisis de la 2020 de la pandemia no es una crisis de sobreproducción, sino de caída de la producción. Se cierran fábricas y no hay producción. Y las presiones incluso inflacionarias posteriores al 2020, muchas de ellas, ha habido inyección de dinero, etcétera, etcétera, pero muchas de ellas tienen que ver con suba de los precios por el lado de la oferta, porque había estrangulamiento de los mercados. Por ejemplo, los automóviles tenían muy grandes problemas con los semiconductores, en energía había muchos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro aspecto de crisis que tiene su particularidad y insisto, es interesante que en Marx haya sido planteado. Bueno, muy brevemente, entre los marxistas ha habido otras explicaciones de crisis. Yo soy crítico de ellas. Una es la del subconsumo. La crisis se produce porque la gente consume poco. En ese sentido, por ejemplo, lo he mostrado con gráficos, la participación del consumo en el producto americano, el producto norteamericano, en los 10 años previos a la crisis del 2007 aumentó. Entonces, hay también un argumento de Engels que es muy interesante. Dice Engels, si las crisis se explican por la pobreza de la gente, entonces tiene que haber habido crisis a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque pobre siempre hubo. Claro, pobre siempre hubo y gente que no comía siempre hubo, etcétera, etcétera. Y después hubo otra teoría de las crisis que a mí, yo en su momento la adhería, y que en realidad la crisis del 2007-2009 me cambió todo, que es una explicación que dio Henry Grossman en el año 29, cuando él publica un libro sobre la acumulación y crisis, y que toma Anwar Shaikh, o Sheikh, que hay que pronunciarlo, Anwar Shaikh, economista de Estados Unidos, de la New School, que lo que dice esta tesis es: hay una caída de la tasa de ganancia, y en determinado momento, a su vez, se cae la masa de ganancia, y entonces tenemos una crisis que le llaman ellos por escasez de plusvalía. No hay plusvalía para poder acumular. Bueno, dos cosas sobre esto. Primero, en los 20-25 años previos a la crisis del 2007 no se ve ninguna tendencia clara a la caída de la tasa de ganancia en Estados Unidos. En los 15 años previos, más atrás no había mucha estadística, pero en los 15 años previos a la crisis del 29 tampoco se ve una tendencia clara a la tasa de ganancia. Bien, más bien oscila al mismo nivel, y solamente sobre
sobre el final de los 20 cae, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que empíricamente tampoco se prueba que haya habido escasez de plusvalía, ni en la crisis del 29, ni, por ejemplo, en la crisis del 2007-2009. Más bien lo que había eran enormes masas de liquidez que no iban a la producción, pero había muchísima liquidez. Que Marx, en forma interesante, contempla ese caso, cuando él dice hay situaciones de plétora de capital. Plétora de capital es mucha masa líquida que va a los mercados financieros, trata de valorizarse mediante el movimiento financiero y no va a la producción. En la literatura burguesa eso se llamó Global Saving Glut, exceso mundial de ahorros. Es la idea de masas de capital líquido que, insisto, no se invertían productivamente. Incluso, por ejemplo, había empresas que se recompraban sus acciones, digamos, eso no es inversión. Y bueno, pero esas masas de liquidez, muchas incluso venían también de Medio Oriente, etc., pero en Estados Unidos son las que alimentan la burbuja financiera, ¿bien? La burbuja inmobiliaria. Claro, son crisis pura y exclusivamente especulativas. A ver, yo tengo más bien duda de llamarle especulativa, no, por lo siguiente, porque hay primero, lo que yo dije es muy general, pero después hay que articular el sistema financiero con, digamos, el sistema industrial productivo, etcétera, ¿bien? Cómo actúan unos con otros. Ahora, aquí ¿qué quiero decir con esto? Hay alguna tesis, por ejemplo, se llama la tesis de la financiarización, que puso de moda un marxista francés, Chesnais, que en realidad venía con una tradición trotskista y se dedicó a decir lo mismo, que el capitalismo siempre estaba estancado, siempre empezaba la larga crisis descendente del capitalismo y todo lo demás. Pero en mucha de esta gente la idea que hay es que el capitalismo es pura timba especulativa. Es más complejo, que no es pura timba, es generación de plusvalía. Solamente comprando y vendiendo papelitos, por ejemplo en el mercado accionario, Chesnais, por ejemplo, vuelvo a él dice, el capital financiero se valoriza comprando barato y vendiendo caro. Bueno, pero eso es imposible, que se valorice todo el capital financiero con operaciones de corto plazo. Si nosotros somos el capital financiero y entre nosotros nos queremos comprar barato y vender caro, ninguno puede hacerlo. Es lo que dice Marx, la plusvalía no puede surgir de ahí. Entonces, la burbuja financiera inmobiliaria que arranca en fin de los 2000 y estalla en el 2006, ya está estallando, pero no fue solamente compra de papelitos. Hubo inmensas inversiones de capital, se construyeron viviendas, hubo enorme inversión de fuerza de trabajo. Fíjense ustedes que en pocos años la participación en el Producto Bruto de Estados Unidos de la construcción subió un 50%, casi un 50%. Lo cual aparte, es muy importante esto, que las crisis en general se desatan en los sectores que han hecho punta en el boom anterior. Es decir, son los sectores que... el crecimiento del capitalismo es desigual. Crecen algunas ramas violentamente y otras van a la rastra y otras a lo mejor languidecen incluso, ¿no? ¿Bien? Bueno, entonces ese crecimiento completamente desigual hace que en las ramas en expansión, que hay fuerte competencia, porque aparte hay ganancias extraordinarias, los que están entrando, ¿bien? En su momento están realizando ganancias extraordinarias y amplían entonces la productividad y amplían la inversión, etc. Son esas ramas las que en determinado momento llegan al nivel de sobreacumulación, sobreproducción y llevan al hundimiento. Fíjense ustedes, yo les decía, la crisis del 1847 es liderada por textiles y ferrocarril. La de 1873 por ferrocarril y construcción inmobiliaria en algunos lugares de Europa del centro. Hacia fin del siglo XIX tenés
crisis que arrancan o que estallan, muchas de ellas en la industria eléctrica, cobre, etcétera, que está en pleno desarrollo. En los 2000 las tecnológicas, es decir, son los sectores, y telecomunicaciones, ¿no? Son los sectores que van liderando y que en determinado momento entran en violenta crisis. En mi blog tengo también un trabajo sobre la crisis del 30, ¿bien? Que se demuestra que es de sobreacumulación, de sobreproducción. Por ejemplo, había claramente sobreproducción por ejemplo, en la industria de radio, que sí, fue un boom de la época, de los años 20. En automóviles, en motores eléctricos, en muchas ramas se estaba viendo sobreproducción y hay un momento que eso entonces empieza a caer. A ver, ¿y aquí cómo juega el elemento financiero? Entre los marxistas yo encuentro de nuevo tres posiciones, ¿no? En esto. Algunos que dicen lo financiero no tiene ninguna importancia, que hay que ir a la producción y explicarlo por la producción. Los otros que dicen, no, la crisis es puramente financiera. Sí. Y otros que decimos, siendo la producción eje central, lo financiero, lo crediticio, lo potencia la sobreacumulación, potencia la sobreexpansión y por un proceso que se llama también apalancamiento. El apalancamiento es básicamente, yo compro títulos, por ejemplo, en la bolsa o en los mercados, o títulos inmobiliarios, ¿bien? Entrego esos títulos como garantía para sacar créditos que me permitan comprar nuevos títulos, para entregarlos de garantía. Bien, ese apalancamiento, que en la medida que suben los precios de los títulos, cada vez voy encontrando más recursos para seguir invirtiendo. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquel que compraba una casa, construía una casa, su segunda vivienda, etcétera, pensando que el valor de la vivienda iba a seguir subiendo, sacaba una hipoteca, ¿bien? Por determinado valor y se le licuaba la hipoteca por el valor de la casa. Ahora, eso es apalancamiento que impulsa entonces a más y más crecimiento, hasta que en determinado momento los precios empiezan a revertir, empiezan a caer, las ganancias empiezan a desaparecer, empieza a cundir el miedo de que un montón de títulos inmobiliarios emitidos contra esas propiedades no se puedan efectivizar y entonces todo viene en reversa amplificado. Es decir, el crédito amplificó la suba y amplifica el desastre posterior con la caída. Bueno, entonces yo creo que ahí hay que hacer análisis entonces más concretos. La última sobre esto. A ver, las teorías nos orientan, pero después hay que hacer el análisis concreto, porque no hay dos crisis iguales. Bien, en cada caso hay que analizar las especificidades. Bien, pongo un último ejemplo. La crisis asiática del 97 está precedida por una enorme sobreproducción en semiconductores, que fue alimentada también por el crédito. Entonces habían sido industrias de punta en países asiáticos y en determinado momento revierte para la caída. ¿Bien? Ok. Es muy interesante, ya que es muy usual escuchar esta perspectiva de como si todo el capitalismo en sí fuera una especie de timba, pero un poco siguiendo este dicho que hay siempre de cuando le preguntás a un economista o a 10 economistas sobre intentar dar explicación a un fenómeno, te van a dar 10 explicaciones distintas. En este caso, creo que siendo un poco reduccionista lo que estuviste diciendo sobre el tema del crédito, enfocado no a la producción, tal vez eso es lo que invitarías en esa situación a tal vez, o por lo menos evitar un poco este tipo de crisis tan recurrentes que ocurren dentro del capitalismo. ¿Por qué considerás vos que el marxismo en este caso, o la lectura del marxismo sobre este fenómeno, te parece como la más tal vez acertada, siendo que obviamente sos un autor marxista, ¿no? A mí me parece la teoría de Marx, ¿no? No las tesis del estancamiento crónico, eso no adhiero, obvio. Por lo que he explicado, etcétera. Pero la teoría de Marx sí, porque es la que veo que más encaja con los hechos.
Okay. A ver, yo creo que en la ciencia hay dos polos, evidencia empírica y razonamiento lógico, que tienen que interpenetrarse unos con otros. Y en ese sentido tenemos que estar dispuestos a cambiar. A ver, yo lo he dicho muchas veces, yo he cambiado mi teoría de las crisis yo adhería mucho a la idea de Jake y de Grossman. ¿Qué pasa? Ya empezaba a acercarme a fines del 2006, 2005, pero empieza la crisis del 2007, 2009 y primero, como yo les decía, no se verificaba que la tasa de ganancia venía cayendo, al contrario, desde 1982-83 hasta el 2007 la tendencia de la tasa de ganancia fue más bien ascendente que descendente en Estados Unidos. Entonces, a ver, si uno llega con un esquema y la realidad te está diciendo esto no, entonces tienes que cambiar tu esquema, no decir que la realidad se adapte a mi esquema. Sí, claro. Este es un problema que hacen muchos marxistas, mucha gente que dice que no, como yo tengo que defender al proletariado, tengo que a capa y espada, pero escúchame, esto no cierra. No importa, yo lo tengo que defender porque yo soy del proletariado revolucionario y todo lo demás. Bueno, está bien, pero no cierra. Y la otra, uno esperaba que, según mi teoría, que estaba influenciada, insisto, por Jake y por Grossman, que tenía que haber escasez de plusvalía y no se podían explicar los gigantescos pools de inversión que manejaban algunos de estos fondos 15.000, 20.000 millones de dólares en liquidez. Entonces, ahí no había... todo el mundo estaba diciendo que lo que sobraba era la liquidez por todos lados. Entonces uno no puede decir que es por falta de plusvalía, que era la manera en que Grossman y Jake trataban de compaginar la tendencia de la caída de la tasa de ganancia que daban por hecha con las crisis capitalistas. Trataron de compaginarlo por ese lado, pero no cierra. Fíjense ustedes, hay que seguir estudiando qué está pasando con esto del Silicon Valley Bank. Pero, por ejemplo, uno de los problemas que hubo con el Silicon Valley Bank es que ellos tenían muchos clientes, grandes clientes, entre las que llaman startups, es decir, tecnológicas que se están iniciando, hoy le llaman emprendedores en tecnología, etc. Bien. Durante la pandemia muchas de estas tuvieron una gran expansión, porque lo que todos entretenimiento, delivery, etcétera, una gran expansión. Ahí invirtieron mucho, ¿bien? Pero se financiaban muy fácilmente. Pasa eso y en el 21 ya se estanca. Bueno, y mantienen enormes depósitos líquidos como en el Silicon Valley Bank. El Silicon Valley Bank reunía en realidad el 50% de todas las startups en tecnología. Entonces, ahí uno no puede decir esta crisis se debe a el Valley Bank, esta crisis se debe a escasez de plusvalía. No es eso. Tampoco es una crisis de crédito. A ver, por eso hay que analizar en cada caso qué ocurre. ¿Qué es la crisis de crédito por parte del banco? El banco ha dado créditos inmobiliarios, lo que sea, y no los puede cobrar. Entonces ahí tenés una crisis de crédito. Pero esta no es una crisis de ese tipo. Es una crisis más bien por lo que llaman descalce de tasas de interés. ¿Qué pasa? El Silicon Valley, esos enormes depósitos líquidos, los coloca en títulos inmobiliarios que estaban respaldados por agencias gubernamentales norteamericanas y bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es la idea de mantenerlos hasta que maduraran, digamos, hasta que vencieran esos títulos. Esa era la idea original. Esto suponía que no iba a tener que enfrentar retiros de depósitos. Cuando sube, y que las tasas de interés no iban a subir mucho, porque cuando suben las tasas de interés baja el valor de los títulos.
Cuando ocurre eso, incluso hay una entrevista con el Financial Times que es interesante, hecha antes del estallido de la crisis. Los directivos del banco decían que ellos no esperaban que subieran mucho las tasas de interés. Las tasas de interés sí subieron muchísimo por esto de la inflación, pasaron de casi 0 a 5%, entonces los títulos se empiezan a desvalorizar. Ahí empieza a haber temor de los depositantes y muchos empiezan a retirar. Y hay un descalce de tasas porque el Silicon Valley había comprado títulos de largo plazo con tasas de interés más bajas que las tasas de interés que tenía que pagar a los depositantes para que mantuvieran los depósitos, porque estaba habiendo suba de tasas por todos lados. Entonces no podían pagarlos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, si el banco en realidad mantenía esos títulos hasta el final, la desvalorización de los títulos podía no contabilizarse o no era bien, era un papelito contable. Pero si necesitaba ese dinero, tenía que vender los títulos con pérdidas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Empieza a vender títulos con pérdidas para devolver los depósitos. Entonces hay una avalancha de retiro de depósitos favorecida, aparte del retiro de depósitos, por el home banking. Ahora vos podés salir de tu depósito con un clic de tu computadora. Es lo que hace que en horas pierda miles y miles de millones de dólares de depósitos. Ahora, insisto, no es la misma tipo de crisis del 2007-2009 y hay que ver cuánto repercute en la economía real, digamos, porque es cierto que las startups tecnológicas han sido un factor de empuje y de crecimiento, pero no creo que me da la impresión, esto hay que verlo mejor, pero me da la impresión que no han tenido la relevancia, por ejemplo, el sector inmobiliario, desarrolladores inmobiliarias que condujeron a la crisis del 2007-2009. ¿Bien? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener cierto cuidado. De la misma manera, la crisis del Signature, que es otro, parece que está más ligado a las criptomonedas. Tenían depósitos en criptomonedas. Cuando hay desconfianza en las criptomonedas, empiezan a tener también ellos problemas, etc. Y no tengo claro a qué está bien vinculada la crisis del Credit Suisse de Europa. Ahora, la crisis está en pleno desarrollo y tenemos que ver hasta dónde llega. Ha habido en la historia, Marx también lo señala esto, ha habido en la historia del capitalismo a veces crisis financieras que no terminaron repercutiendo fuertemente en la producción, ¿bien? Y hay crisis que sí cuando enlazan con grandes problemas de la producción, terminan repercutiendo fuertemente en la producción. Entonces, en ese sentido tenemos que, yo creo, hay que ser prudente, esperar y seguir estudiando. Claro, o sea, volviendo a la cuestión de, la teoría marxista en este caso es la que mejor se adecúa a los hechos. No hay actitud más antifilosófica y más anticientífica que querer hacer, o sea, falla la teoría y lo que modificamos son los hechos o tratamos de hacerlos encajar en la teoría a toda costa. ¿Vos cómo ves a todo esto las explicaciones de otras escuelas? Hace poco Rayo publicó un libro que se llama El Anti-Marx, que vendría supuestamente otra vez a matar a Marx, claro, no sé. Yo tengo que ir de a poco. Voy a publicar ahora porque, Rayo le hace una crítica a un marxista por un problema teórico que se llama cómo influye la ley del valor en la generación de precios de producción, donde se iguala la tasa de ganancia entre las ramas, etc. Yo incluso voy a publicar, ya lo tengo casi terminado, un artículo sobre esto, criticando el trabajo de Rayo y esa crítica que él hace, etc. Ahora, por ejemplo, igual estoy estudiando el libro de Rayo, es un libro, son 2 tomos, 1700 páginas. 2 ladrillitos. Sí, vamos de a poco, pero por ejemplo, eso sí ya lo he señalado en algún comentario provisorio que he escrito en mi blog,
que, por ejemplo, Rayo le asigna a Marx la idea de que el capitalismo va a colapsar por causas económicas, ¿bien? Por causas puramente económicas. Y Marx en eso es muy claro. Marx dice, por ejemplo, en el capítulo 15 del tercer tomo del Capital, dice, esa es una idea de Ricardo, de David Ricardo, no es mía. Ricardo pensaba que, en última instancia, por un problema de la fertilidad de la tierra, a medida que avanzara la acumulación, ¿bien?, el capitalismo iba a encontrar crecientes problemas. En teoría de las plusvalías, también otra parte, Marx dice, Smith piensa que el capitalismo va a caer por causas puramente económicas, esa no es mi posición. Es decir, entonces, aquí yo lo que veo es que deberían tener cierto cuidado cuando se ponen a estudiar otras escuelas con las cuales no están muy versados, con lo que se afirma, con lo que se está diciendo, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que seguimos dando vueltas medio un poco en lo mismo. A ver, una de las razones por la cual yo llegué a vos, que fue hacer un video sobre uno de tus artículos que se llamaba La libertad de morirse de hambre, sobre una afirmación que hace Javier Milei en este debate con Juan Grabois. Y hay algo muy particular que por lo menos a mí me pasa cuando estás trabajando en internet, intentás hacer divulgación de este tipo de orientación, o por lo menos de escuelas o autores, de que hay como esta especie de lectura que de hecho, si yo entro a los comentarios de lo que son ese video, hay mucha gente que en primer orden, la mayoría de los comentarios son como, mirá, entré, no me importa lo que hayas dicho, voy a escupirte. Y otro que más o menos intentaban articular alguna especie de crítica a lo dicho, pero vuelvo a lo mismo. Siempre recaemos a veces en explicaciones, porque tampoco es que va a venir un economista a debatirte eso, porque la verdad el trabajo que hiciste ahí, más allá de que tampoco era una locura tener que explicar esas cosas, son afirmaciones sencillas, ¿no? Debatir cuestiones tan básicas como la voluntad humana, ¿no? Pero esta por ahí preponderancia o creencia de que estamos en puertas en Argentina, lo que es un año electoral, y tengamos el crecimiento de una figura, no voy a hacer ningún tipo de pronóstico de nada tampoco, pero por ejemplo la figura de Javier Milei y esta idea de que muchas personas lo ubican por encima de otros candidatos, teóricamente por sus conocimientos de economía, aunque como economista sus aportes hayan sido prácticamente nulos, digámoslo de esta forma, ¿no? Por lo menos aportes teóricos. Sí, no es nada original e incluso ha sido acusado de plagio más de una vez. Sí, a ver, ¿cómo, o tal vez, y algo lo quiero relacionar con algo que leí, que engancha también esto con el libro de Rayo. Leí un tuit hace esta semana o la semana anterior de un muchacho, creo que era español, que había empezado a leer el anti-Marx. Increíblemente, lo que él decía es algo así como, habiendo leído las primeras 200 páginas del libro de Rayo, yo todavía no lo leí, supongo que vos ya estás estudiándolo, te sabrás con más detalle a lo que se refiere, que es un chico español que claramente no era marxista ni tenía ningún tipo de afinidad con el marxismo. Él lo que decía, leyendo lo que dice Rayo sobre Marx, la verdad que Marx me parece un autor mucho más profundo y hace muchas afirmaciones que son muy acertadas, hasta diría brillantes, que claramente la caricatura no le hace justicia al verdadero autor. Y teníamos un comentario de los chicos del fundido abajo que le decía, cuando leas a Marx vas a flipar o algo así. Pero digamos, ¿cómo tal vez o cuál te parece la forma más acertada de tener que combatir este tipo de discursos que ni siquiera muchas veces se termina atacando al propio Marx o a los autores marxistas y terminás atacando esta especie de muñeco de paja que se arma alrededor de la figura? Es una falacia, hombre de paja, sí. Es que literalmente caemos en eso. Entonces, a veces gente que ni siquiera habiendo leído algo de marxismo terminan poniendo tal vez a mí me ha pasado, el mismo autores que decís, no hablas de Marx, o vienen y dicen, che, hace falta que nombres a Marx para que te cataloguen como una especie de canal de izquierda.
como digo, che, hay mucho más que Marx. Claro, pero termina siendo como una especie de mala palabra, aunque la gente realmente desconozca en su totalidad de su obra. Realmente. O a veces el que le puso más esmero leyó el Manifiesto Comunista. Dos estaciones colectivas. Claro, incluso un economista que, bueno, se hizo famoso por una serie de disparates que dijo, por ejemplo, que el Imperio Romano cayó por culpa del socialismo y el estado de bienestar, Huerta de Soto, tiene una serie de clases, no sé en qué universidad da clases, pero bueno, no sé cómo da clases ese hombre, donde dice, bueno, voy a criticar la teoría del valor de Marx. Y empieza criticando la teoría de Rodbertus, no de Marx. Y es como, bueno, a ver, ¿en qué momento vas a criticar a Marx? Sí, por ahí, por ese lado, ¿cómo considerás que es, y también como profesor que te encargás de divulgar este tipo de ideas, ¿cómo te parece que es la forma más certera de comunicar a Marx o a otros autores del marxismo, o por lo menos a la escuela económica? Como si bien ya dijiste más o menos tus razones por la cual la preponderás por sobre otras, sobre determinados análisis. ¿Cuál crees que es la forma más certera de divulgar este tipo de pensamientos en un mundo en que durante años y años y años nos han bombardeado con propaganda antimarxista? A ver, bueno, una primera cuestión que yo creo que es importante es tratar de dar las respuestas desde el punto de vista más científico posible. Okay. Yo en ese sentido muchas veces encuentro simplificaciones en la izquierda que son terribles. Entonces son explicaciones idealistas, subjetivistas, traídas de los pelos, personalistas. Por ejemplo, he discutido mucho no he discutido porque nadie me responde, hablo solo, pero esta idea, por ejemplo, que la inflación en Argentina se debe a que los empresarios estafan a la gente. Son unos especuladores, son acaparadores, etc. Bueno, pero eso es una pavada. En Argentina nos ha tocado la raza de los especuladores que generan inflación. En los 90 no hubo inflación porque eran todos, porque no especulaban. No sé, son cosas casi trivialmente absurdas. En muchos casos hay marxistas que toman un argumento de tipo keynesiano izquierdista. Yo no sé si es por quedar bien o de ignorancia pura, pero plantean este tipo de argumentos que en general la mayoría de ellos son insostenibles. Incluso habría que decir que muchos de estos argumentos jamás tampoco los dijo Keynes. Sí. A ver, yo escribí un libro sobre Keynes desde el punto de vista, mi interpretación, pero contrastando con posiciones del marxismo. Pero, por ejemplo, yo no encuentro que nunca Keynes haya dicho, para poner un ejemplo, que la demanda se puede sostener en base a déficit fiscal y el déficit fiscal cubriéndolo permanentemente con emisión monetaria. Eso a nadie a Keynes nunca se le ocurrió semejante tontería. Bueno, yo he tenido discusiones con marxistas que en el fondo están casi diciendo eso, casi emparentados con el ala izquierdista nacional populista y cosas por el estilo. Entonces, esto ya genera un problema, digamos, de argumentación. Yo creo que es una cosa complicada. Pongo otro ejemplo, por caso. Argentina paga la deuda externa tomando más deuda. En realidad no hay transferencia, lo que Keynes decía una transferencia real o muy poca, pero generalmente se endeuda y termina en crisis. Bueno, pero esto hay que explicarlo de esa manera porque una idea que hay que es equivocada es decir, no, hay miles de millones de dólares guardados y se le entregan a los acreedores, al FMI o cosas por el estilo. Eso no existe. Insisto, es un esquema que se llama teóricamente a lo Ponzi. Se paga deuda tomando cada vez más deuda y más deuda y más deuda hasta que esto estalla. Bien, este es un primer problema. Segunda cuestión, que me parece muy importante. La caída de los socialismos reales ha sido
un fenómeno ideológico político terrible para la izquierda. Sí. Porque la izquierda durante décadas se identificó con esos regímenes, se identificó con regímenes estalinistas dictatoriales tremendos. Yo, por ejemplo, pero como esto cantidad, pero para poner un caso personificado, digamos, un chico que en Rumania escuchaba rock por onda corta porque estaba prohibido en su casa, es descubierto y es mandado a picar piedras a un campo de trabajo forzados durante no sé cuánto tiempo, porque le gustaba el rock y porque a Ceausescu se le había ocurrido que eso era música burguesa. Bueno, ese tipo de cosas inciden en los seres humanos, no se pueden pasar por ahí. Y la izquierda aplaudió esas cosas o miraba para otro lado. Los homosexuales en Cuba eran perseguidos y era propaganda del imperialismo. Había sidarios y era propaganda del imperialismo. Entonces, y aquí quiero plantear, estoy tratando de trabajar en esto. En el socialismo de Marx y Engels hay una tradición democrática profunda. Marx incluso admiraba a Lincoln por la liberación de los esclavos. Defendieron la autonomía de Polonia, la autodeterminación de Polonia. Hoy parte de la izquierda está pidiendo que se aplaste a Ucrania. O explícitamente o de hecho, pero no hay que defender la autodeterminación de Ucrania. Entonces, esta es una cosa. Por ejemplo, voy publicando de a poco, pero voy a publicarlo, por ejemplo, un comentario muy largo, comentario sobre el texto de Marx, La cuestión judía, porque es muy interesante en la defensa de lo que es las libertades, etcétera, y oponerse a estas corrientes, digamos, de derecha, que agitando la libertad están defendiendo o han defendido regímenes fascistas, dictaduras terribles, nazis, etcétera, ¿no? Sobre esto, incluso, bueno, he escrito en mi blog y todo lo demás. Sí, de hecho, por ahí, en el contexto argentino también un poco pasa eso, con la excusa de la libertad. Yo creo que no hay ejemplo más claro de eso que te digan los zurdos tienen miedo, ese tipo de consignas, como decir, che, teóricamente esto es un ejercicio democrático, no me tenés que llamar a perseguir a nadie, pero bueno, teóricamente se lo hace bajo este supuesto marco de libertad, ¿no? Claro, bueno, y otra última que quería agregar. La izquierda ha cedido banderas que eran del marxismo. Por ejemplo, en Marx vos encontrás pasajes de la crítica a la burocracia del Estado y de la crítica a los gastos improductivos del Estado. Cuando Marx dice el Estado francés ahogaba a la sociedad francesa en una malla insoportable de impuestos, de desfalcos, de funcionarios que vivían a costa del pueblo, todo eso. Es una crítica tremenda. Marx defiende una concepción en ese sentido antiestatista. No es estatista, es antiestatista. Hay que terminar con el Estado. Una cosa es la crítica a los anarquistas que quieren terminar con el Estado de hoy para mañana. Pero otra es que el programa tiene que ser de destrucción del Estado. Y la crítica a la burocracia estatal hay que hacerle. Y eso la izquierda le regaló el terreno a Milei y a los liberales. Cuando son Milei y los liberales, precisamente aparte, los que permanentemente han defendido, de hecho, la burocracia estatal, el aparato estatal, las fuerzas estatales y todo lo demás. Pero en ese sentido yo veo que se ha cedido, se le ha regalado una bandera, se les ha regalado una bandera. Que no tenía por qué haberse regalado porque estaba en las tradiciones del marxismo. Yo creo del marxismo entendido como un movimiento que en última instancia es libertario. Es decir, insisto, nuestra diferencia con los anarquistas de izquierda es que no podemos determinar la propiedad privada de un día para el otro y que en última instancia, si me niego a tomar el poder, me pasa lo que le pasó a los anarquistas catalanes en el 36, que
habían tomado el poder y dijeron, no, nosotros no podemos tomar el poder, se lo entregaron a la burguesía. ¿Bien? Es una experiencia histórica muy, muy interesante esa. Ahora, pero nosotros reivindicamos, insisto, la destrucción del Estado. No sé, vuelvo, por ejemplo, decir que porque el Estado tome las empresas públicas, etcétera, si el Estado es burgués, las empresas públicas van a ser dirigidas por burócratas burgueses. Sí. Y no tienen por qué mejorar nada cualitativamente con relación a lo que es los empresarios capitalistas privados, etc. Y termino este aspecto con esta cuestión. Una idea que ha generado mucho daño en el marxismo, y yo creo que entre los primeros que la aplicaron muy fuertemente fue Lenin y también Trotsky, es la idea de que el socialismo se construye desde arriba. Okay. Que hay una vanguardia que sabe cuál es tu interés histórico. Okay. Yo en este respecto lo tengo pendiente, lo tengo escrito, pero voy publicando de a poco. Sí. Pero tengo una crítica, una respuesta crítica a hacer a este liberal que es Berlin, Isaias Berlin, que él plantea, porque él plantea el concepto de libertad positiva de Marx, que es la libertad donde yo entiendo mi situación y me asumo, para decirlo de otra manera, si no se tiene esta idea de libertad positiva, uno puede decir que una mujer que está dominada por prejuicios religiosos, ideológicos, etc., y se cree inferior al marido por mandato divino, es libre. Lo que dice el marxismo es esa mujer está alienada. La libertad pasa por liberarse, para esa mujer, pasa por liberarse de esa atadura que incluso es interna. ¿Bien? Claro, la concepción marxista de la libertad es más de libertad negativa. ¿O positiva? Positiva. La libertad negativa es la de Berlin, es la de Milton Friedman. El supuesto límite al poder, poder del Estado, soy libre en la medida que no esté legalmente prohibido. ¿Se aclara? A ver, digamos, un chico es libre de ir al colegio en la medida que la ley le permite, o es libre de ir a la universidad en la medida que la ley le permite ir a la universidad. Claro. Ahora, si el chico está muerto de hambre en una villa y cosas por el estilo, formalmente sigue siendo libre. En ese sentido, el propio Isaias Berlin dice, bueno, eso no tiene sentido, la ley de libertad. Pero estos te hablan de que eso es libertad. Ahora, ¿cuál es el argumento de este Isaias Berlin y de esto contra el concepto de libertad positiva que tiene Marx y que viene de Hegel en realidad, etc.? El argumento de Berlin es que ese concepto de libertad positiva lleva a que alguien se ponga por encima del pueblo y de las masas y dice, yo sé cuál es tu verdadera libertad, yo sé cuáles son tus verdaderos intereses. Bien, en el concepto de Marx, de la cuestión judía y de otros textos, no es esa la idea es, la crítica es liberadora, yo no le impongo a nadie la manera en que tiene que ser libre, pero sí desarrollo la crítica de lo que yo considero que no son situaciones de libertad. No sé si se entiende. Yo desarrollo la crítica a la alienación del capitalismo. Yo desarrollo la crítica para liberar las potencialidades humanas, para que la verdadera libertad sea desarrollo de potencialidades, que es la idea de Marx. Ahora, esto exige una concepción de construcción del socialismo que tiene que ver con esa famosa frase de la Internacional en la época de Marx. La liberación de los trabajadores va a ser obra de los obreros mismos, de los trabajadores mismos. No viene de una vanguardia, no viene de alguien que diga Kronstadt estaba equivocado y los tenemos que fusilar a todos. Y ahí empiezan los desastres, porque incluso Trotsky, que después va a recibir ese argumento de parte de Stalin.
Dice, yo tengo que salvar el argumento que se usó con Kronstadt en el 21, cuando el poder soviético aplasta la rebelión de los marineros, que en realidad ellos lo que pedían los marineros y los obreros de Kronstadt era que se aplicara el programa bolchevique del 17, que era elecciones libres en los soviets. Eso es lo que pedían. Ellos decían, dejen que los partidos que están en los soviets se puedan presentar. Bueno, se los aplastó. Ahora, ahí empieza el argumento, empieza a fortalecerse el argumento. Yo sé cuáles son tus intereses históricos. Y como yo sé cuáles son tus intereses históricos, te los hago tragar, así sea a fuerza de fusilamiento, porque yo te tengo que salvar, porque no te das cuenta dónde están tus verdaderos intereses, etcétera, etcétera. Pues, fíjense ustedes que, a ver, por eso digo, son dos concepciones. Una es la concepción de el socialismo se construye desde los trabajadores, desde los propios trabajadores, y en el que participemos todos, etc. La otra es, el socialismo se construye desde arriba. Por ejemplo, ustedes saben que en la Unión Soviética, entre el 29 y los principios de los 30, se colectiviza de manera forzada y a punta de fusil. Sí. Es un desastre en cantidad de muertos, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante para lo que estamos viendo ahora es que el manual de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética presentaba eso como una revolución socialista desde arriba. Sí. Como si fuera positivo, una revolución socialista desde arriba. Es una contradicción en los términos decir que hay revoluciones socialistas desde arriba, porque una revolución socialista que socialice realmente tiene que socializar el poder y entonces la marcha tiene que ser colectiva hacia dónde vamos. Como estos problemas, volviendo a tu pregunta, están metidos en la ideología y en nuestra historia, entonces esto da pie a que el discurso antimarxista penetre en muchos sectores. Y el marxismo, los marxistas en ese sentido, en gran medida claudican frente a esto. Fíjense ustedes, a ver, muchos marxistas siguen considerando progresista al régimen, por ejemplo, de Maduro, que desarticuló social y políticamente a la clase obrera con 6 millones de emigrados. Con hambre extendido por todos lados, con gente revolviendo tachos de basuras ¿qué estructuración de la clase obrera puede haber ahí para que haya respuesta política? Si incluso se ha destructurado socialmente la clase obrera. Ahora, si un régimen lleva a la destrucción o a la disociación social de la fuerza productiva principal, que es la clase obrera, ¿cómo puedo considerarla progresista a ese régimen? Considerarlo progresista desde el punto de vista del marxismo es una cosa completamente contradictoria. Ahora, van a una polémica y entonces o repiten clichés o no pueden responder. Fíjense ustedes, esto se lleva después a extremos. Por ejemplo, cuando las Naciones Unidas publican, Bachelet, la comisión una denuncia del avasallamiento de los derechos humanos en Venezuela, entonces aparecen sectores de la izquierda diciendo que es una maniobra del imperialismo para desacreditarlo. Eso se ha escrito en diarios trotskistas. Esto era una maniobra del imperialismo, una cosa por el estilo. Ahora, con ese argumento uno tendría que haber dicho, por ejemplo, que cuando los organismos de derechos humanos y las madres fueron a visitar a la comisión de la OEA, que vino en 1979-80, no recuerdo, a pedir por la aparición de los desaparecidos y cosas por el estilo, se les tenía que haber acusado de son funcionales al imperialismo. ¿Pero a quién se le ocurre una cosa por el estilo? Pero sí se aplica, digamos, tranquilamente a Venezuela. Total, no estoy en Venezuela y que se joda la clase obrera venezolana. Sí. Entonces, estas cuestiones tienen que empezar a entrar en una agenda de discusión. No se pueden eludir más. Yo creo... no hay forma de rearmar políticamente al marxismo frente a esta ofensiva de la derecha que se está
expandiendo por muchos lados. Y por último, creo que hay que acabar con eso de siempre estamos ganando. La clase obrera siempre... a cada rato, la otra vez leí un texto de alguien, también de un grupo trotskista, se inició una nueva era, a cada rato están anunciando, es una nueva etapa en la revolución socialista mundial, etcétera, etcétera. Bueno, yo en ese sentido a veces hago un chiste. Yo empecé a militar en el Colegio Nacional de Buenos Aires a raíz del golpe de Onganía. Y bueno, y estuve un año y poco en la Juventud Comunista. Bueno, pero ya desde aquella época lo primero que me dijeron era dos cosas. Una, estamos ganando, y la otra, el capitalismo está en crisis. Bueno, las consignas ya vienen hace rato. Sí. Bueno, yo creo que hay que parar con los clichés, hay que estudiar seriamente y hay que asumir estas cuestiones del pasado y de la construcción socialista que han ocurrido. Me fascinó esa respuesta, realmente. Bueno, ¿tenés alguna pregunta más que quieras hacer? Así ya vamos. ¿Vamos hablando? Tenemos un par más, pero para más o menos si tenés. Venía pensando a lo largo de todo tu desarrollo, bueno, primero los problemas que tiene la teoría de la vanguardia de Lenin, que ha recibido críticas desde diversos sectores de la derecha hace unos cuantos años ya. De hecho, yo recuerdo algunas críticas de sectores peronistas contra la teoría de la vanguardia. De hecho, ellos hablaban de la vanguardia ilustrada y demás. Pero sí, creo que es un problema que sigue acosando de alguna manera a la izquierda. Porque cuando se trata el problema de la disolución de la Unión Soviética, distintas facciones buscan determinados responsables. Para algunos, la degeneración empezó con el estalinismo, para otros no. La degeneración empezó con Khrushchev y, bueno, a partir de el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y es como que eso nos lleva al problema que vos señalabas, ¿no? De la identificación entre determinados ideales o determinadas corrientes o lecturas de Marx con regímenes que se reivindicaban pertenecientes a esas tradiciones, pero que terminaron haciendo lo contrario de lo que se suponía, ¿no? Sí, a ver, permíteme hacer una precisión sobre el tema de vanguardia. Sí. Mi crítica es a aquellos que pretenden que la vanguardia reemplace a la acción de la clase obrera. Claro. Que es distinto a decir que no debe haber vanguardias, para decirlo de otra manera. Si estábamos bajo el esclavismo y alguien decía la esclavitud no debe existir y lo publica, ese tipo es vanguardia. Vanguardia en la crítica. ¿Se sigue? Sí. Es decir, si vos organizás un grupo de gente que quiere propagandizar y estudiar y propagandizar ideas y difundir una visión distinta o proponer una acción distinta, ese grupo se puede constituir como una vanguardia. Ahora, claro, si repite argumentos estúpidos no es vanguardia de nada, está la retaguardia de... Sí. Pero ahora, el problema grave, insisto, es cuando hay una vanguardia que decide reemplazar a la acción de las masas. Que esto un caso extremo son los grupos foquistas guerrilleros, ¿bien? Hay un grupo guerrillero que dice yo encaro la lucha armada ya, ¿bien? Porque el pueblo me va a seguir y cosas por el estilo. Pero esto se ha repetido, insisto, una y otra vez en fenómenos de construcción del socialismo, donde aparte, en determinado momento ya con desprecio, por ejemplo, de la ciencia, con desprecio con un voluntarismo extremo. Eso fue el problema que tuvo la Unión Soviética al principio con Lysenko. Hay un biólogo en la Unión Soviética, Lysenko, que las doctrinas de él eran anticientíficas en materia de agricultura.
Claro, Pero bueno. Negó Lysenko negaba las leyes de Mendel. Exactamente. De la genética. Negaba las leyes de Mendel, pero bueno, el tipo tenía el favor de Stalin y todo aquel que lo criticaba era contrarrevolucionario, etc. Lo he tenido en mi casa hace muchos años. Ah, ¿lo tuviste? Lo tuve, estaba en castellano, un libro de Lysenko. No, pero eso como una... Los científicos soviéticos que trataban de decir esto es un disparate, bueno, obviamente... La colectivización forzosa fueron disparates. El desprecio, por ejemplo... A ver, en otros casos, pongo 2 casos. Uno es, por ejemplo, el de Cuba. Cuba, en el año 1970, Castro lanza la campaña por los 10 millones de toneladas de la zafra de azúcar. Trasladaron cantidad de gente de las ciudades al campo, no sabían trabajar, monocultivo por todos lados, desbarajustaron la economía. Bueno, pero aparte los técnicos, los tipos que sabían del asunto, le decían, esto es imposible, no se puede, no está preparado, no hay capacidad. No hay condiciones, claro. Y fracasó. Y fracasó, y no hubo caso, y gran parte del desbarranque de la economía cubana empieza ahí. Digo esto como una... Pongo otro ejemplo. El gran salto adelante que plantea Mao Zedong, claro. Ayer estábamos hablando justamente esto, estábamos en una justamente había un acto conmemorativo de la fundación de la Unión Soviética en una comunidad armenia y se estaba debatiendo el tema del gran salto adelante, que es complicado. Sí. Bueno, ¿sabés lo que pasó incluso con los gorriones? Sí, lo de los gorriones sí, es... No, lo de los gorriones fue tremendo. Bueno, ahora... todas estas cuestiones tienen que ver con esa concepción. Yo políticamente, por ejemplo, yo hace años hablaba por una relación familiar con alguien que había sido sandinista, ingeniero agrónomo, estaba en Nicaragua, incluso en zona de guerra, etcétera, etcétera. Y cuando a veces venían con funcionarios, no, tengo un crédito para ir a traer vacas de California o traer una fábrica de conservas de Bulgaria y cosas por el estilo, los especialistas, esto me lo contaba esta persona, los especialistas le decían, no, por tal y tal razón técnica, etcétera, esto no sirve, las vacas que vienen de Canadá aquí se mueren por el calor, diferentes cosas de este tipo. Y la respuesta que tenía siempre era, usted, compañero, no tiene fe en la revolución socialista. Sí. Es decir... se cae en un subjetivismo mesiánico, incluso teológico. Tiene que ver con la idea de vanguardia iluminada, que es la que actúa en lugar de las masas. Y en las masas están los trabajadores, están los científicos, están la gente que conoce, que sabe, etc. Si el socialismo no se construye de esa manera, no es socialismo. Y por sobre todo no es democrático, ¿no? Que es teóricamente lo que se busca. Exactamente. Sí. Es donde cada cual puede... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo he militado en partidos donde me han echado por tener opiniones en contra de la dirección, me sacaron a patadas más o menos. Bueno, qué sé yo, y se moldean ambientes que son terribles en ese sentido. Bueno, a Altamira le cambiaron la cerradura, así que... Creo que lo tuyo no fue tan escandaloso. Pobre Altamira. Ok, esto me parece un tema súper interesante y me gustaría ir un poco por ese lado. Hay como una especie de, tal vez, debate, que eso es un poco lo que a uno le da bronca, ¿no? Cuando encontramos estos discursos tan simplistas y que a medias verdades... muchas veces el avance de la derecha se nutre de eso, ¿no? A medias verdades de tomar, por ejemplo, obviamente cosas que son súper falopa, que no tienen fundamento en nada, muchas veces como parte de la crítica a la izquierda, pero también de algunas cosas que, como bien decís, son cuestionables, legítimamente cuestionables, pero que hay sectores de la izquierda que los reivindican y en parte terminan transformándose un poco en esa bolsa de ladrillos que cada vez vas cargando más hasta un momento en donde no te podés mover y con ponerte un dedito acá en la frente ya no podés seguir caminando. Y a veces pasa también de encontrarnos con esta especie de vanguardia. A mí me pasa mucho también de gente que por ahí te sale a cruzar y te dicen no, porque vos estás diciendo esto o esto es contrarrevolución. A mí me pasó, por ejemplo, con
el concepto de estoy un poco traumado con esto, con el concepto de lumpenproletariado en Marx, que yo, mi tesis, entre comillas, encontraba una definición de lumpen en la obra de Marx, en Engels, que para mí no tenía una correlación directa en lo que, de la forma en cómo lo había interpretado la Unión Soviética, que para mí se había transformado en un término que era para perseguir anarquistas y llamar a los anarquistas lumpenes. Y yo decía básicamente, mirá, si los anarquistas, una de las, por lo menos para mí, una de las nociones fundamentales del lumpen era que no tiene conciencia de clase. Y por esa razón puede ser articulado para las líneas de los ejércitos burgueses. Entonces, mi postura en esa situación era: yo jamás puedo llamar a un anarquista que está a favor de la libertad sindical como un lumpen, porque claramente si se reconoce a sí mismo como trabajador y que puede organizarse con otros trabajadores, no puedo llamarlo nunca un lumpen y ponerlo a la altura de, por ejemplo, no sé, un criminal. Entonces, yo hacía ese planteamiento y vinieron un montón de gente a cruzarme y decirme, mirá, loco, no, porque justamente esta postura muy de la izquierda vanguardista, de decir, mirá, no. Yo tal vez por reconocer dentro de lo que era el anarquismo, decir, mirá, acá tenés algo que se corresponde más a la noción de Marx que la propia de Engels, pero tal vez en favor de la revolución no querer reconocer que estaba yendo claramente en contra de una fuerza de izquierda, que por ahí puedes tener tus diferencias, pero por lo menos en ese sentido estábamos tirando al mismo lado, que supuestamente era la Unión Sindical, o la Libre Unión Sindical de los Trabajadores, armando esa organización o buscando la emancipación obrera desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, ¿no? Sí, a ver, una cosa que... Puedes cagarme a pedo. No, a ver, una cosa que yo nunca no escribí, pero a veces estuve tentado de publicarla, es primero un cuestionamiento a lo que Marx consideraba como lumpen. A mí no me convence eso. Por ejemplo, Marx, ahora te digo de memoria, pero me recuerdo que dice, por ejemplo, lumpen en los desollinadores. Sí. Lumpen, los afiladores iban por París para afilar los cuchillos y las tijeras. Lumpen, bueno, ese tipo de cosas. Vendedores ambulantes y cosas por el estilo. Los saltimbanquis, por ejemplo, de los circos. Y sí, después, el tipo laburaba. Sí. Entonces, porque no se puede decir viven a costa del trabajo de otro. Esa gente estaba toda laburando, eran laburantes como hoy son tanta gente que... Sí, precarizados. Precarizados y que están en el sistema. Pero que nadie puede decir que es lumpen. Andar afilando cuchillos es un trabajo muy fuerte. Sí. Bueno, esto por un lado. Y yo creo que realmente a quien estaba bien aplicado es a los ladrones, a los barra bravas que viven de negocios sucios. Ese sería el lumpen. A veces me gustó el término lumpenburguesía, porque por ejemplo para mí vudú era el epítome de la lumpenburguesía, siempre lo ha sido. No sé por qué, pero tipo me caja en la lumpenburguesía. Lo que les quiero decir es que un obrero anarquista no es un lumpen, eso es una barbaridad en mi opinión. Es un laburante que tiene una idea distinta a la que tiene un marxista. Y en algunos puntos podemos coincidir y en otros vamos a discrepar. Pero no se puede llamar a todo el mundo lumpen. Sí, termina siendo un poco esa idea de... Pero mira, por ejemplo, creo que también esta idea de las vanguardias existe también o es una deriva tal vez de esta parte del marxismo de reconocer la ideología y cómo la ideología opera sobre la gente. Entonces, tal vez llamar a esa autodeterminación muchas veces como, bueno, esto es ideología, entonces nosotros vamos a guiarte en camino hacia el verdadero socialismo porque vos no sabés realmente qué es lo que es ser libre, ¿no? Y tal vez, ¿existe alguna manera, por lo menos, o cuál crees vos que es la manera de delimitar por ahí lo que es la autodeterminación de alguien, de decir, bueno, esto es lo que yo realmente pienso, aunque vos digas eso es un pensamiento profundamente burgués tal vez, de hecho pasa hoy en día que haya muchos, el ascenso nuevamente de muchos exponentes de la derecha y te encuentres, a mí me pasó el otro día, estaba tomando mates en el Parque Lezama
y con mucho respeto se acercó un chico, me saludó, me dijo, hola, sos Café Kioto, no sé, hola, ¿cómo estás? En la calle, y era un pibe que vendía helados, y me dijo, respeto mucho lo que haces, aunque yo soy del otro lado. Yo dije, del otro lado, qué sé yo, será un marxista, leninista acérrimo. No. No, me dijo más de la derecha, y yo lo miro así como diciendo, ufa, ¿entendés? Es como decir, mirá por ahí en la posición en la que estás laburando, pero estás en condiciones súper precarias, laburando abajo del sol, vendiendo helados, y vos estás creyendo realmente de que por ahí votando a la derecha vas a generar o vas a alcanzar un mejoramiento a través de una contingencia, ¿no? Porque no es que están teniendo por ahí diciéndole o teniendo una propuesta que sea concretamente esto va a mejorar tu condición como trabajador, sino que, bueno, a quien, por ejemplo, me parece muy, muy paradójico la idea de hay que bajar los impuestos porque de esta forma va a haber más riqueza. Cuando la persona que lo defiende muchas veces es un obrero es que no paga grandes cantidades de impuestos. Porque claramente el que va a pagar mayor cantidad de impuestos teóricamente en este ¿cómo es que se llama? Sistema de impuestos, creo que son progresivos, ¿me parece? Sí. El término correcto. De impuestos progresivos, el que primero se va a favorecer va a ser el gran capital en general. De la patronal positiva. ¿No? Y entonces, que eso derive en unas mejores condiciones de vida, en el obrero, un aumento de salarios, lo que sea, es una contingencia. La decisión concreta va a favorecer al capitalista, no al laburante. Entonces, en esos términos, ¿cómo tal vez podríamos o por lo menos avanzar desde este lado en poder señalar qué es del orden de lo material y qué es del orden de lo ideológico? Ideológico como falsa conciencia, noción de falsa conciencia. A mí me hiciste acordar, una vez a Engels le preguntaron, bueno, ¿qué piensan los obreros ingleses con respecto a la situación de Irlanda? Y Engels dijo, bueno, los obreros ingleses piensan lo mismo que los burgueses, que sus patrones. Sí. A ver, yo creo dos cosas. Una es, hay que hacer las discusiones ideológicas políticas, a lo mejor que no salgan, y no descalificar socialmente. Por ejemplo, si vos descalificas socialmente a ese chico que es un lumpen, estamos jodidos. No, por eso es lo que no quiero hacer. Eso me parece una primera cuestión. Y la segunda cuestión es, a ver, yo en algún momento entré en crisis con el trotskismo, bueno, empecé a volver a Marx en muchos aspectos. Un pequeño partido que se llamó Liga Marxista, ¿no? Sí, en el 93, por ahí. Salió todo mal, pero bueno. Sí. Bueno, fue eso, aparte, que me llevó cada vez más a decir aquí hay que ir a las raíces teóricas, porque si no esto no se arregla y repetimos inconscientemente los mismos problemas. A ver, una vez me decía un dirigente obrero muy bueno, de izquierda, que en el partido donde él militaba en determinado momento hubo una crisis y fueron todos obreros al comité central. Todos, sacaron a todos. Y él me decía, a los 10 días estábamos haciendo lo mismo que hacían los anteriores. Porque repetíamos, ¿bien? Vos podés repetir inconscientemente lo que se estaba haciendo, etc. Bueno, eso por un lado. Pero por el otro lado, yo les decía, en algún momento uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que la primera cuestión es tratar de ganar o convencer a los activistas o a la gente que más milita, que más trabaja, etcétera, de que empiecen a tener otro enfoque. ¿Se entiende? Es una idea, esa sí es una idea de Lenin. Es una idea de Lenin en el sentido de, primero hay que tratar de ganar a una serie de ideas transformadoras a lo que él llamaba la vanguardia de las masas. La vanguardia de las masas es el activista en una fábrica, el delegado que es combativo, el chico de un centro de estudiantes que se propone organizar el centro, ganarlos a ciertas ideas y que sobre esa base empiecen a desarrollarse. A ver, hay una idea en muchos grupos de izquierda que es: yo lanzo una consigna a las masas, a millones, y si le pego
cambia la situación en Argentina. Eso así no ocurre. Eso así no ocurre. Tendría que ser una táctica política y en una etapa como esta, sobre todo, de explicar, no de gritarle a la gente consignas, y menos de decir yo te traigo la solución. Hay una famosa cita de Marx, antes de que escribiera el Manifiesto Comunista, donde él le dice: nosotros no bajamos desde el Olimpo, una cosa así, a decirle a la gente: cesa tus luchas, yo de aquí te traigo la verdad. Sino que explicamos a la gente de por qué lucha, y el resto de las conclusiones la va a sacar la propia gente. Es una cuestión muy distinta a decir: yo tengo la consigna justa que nos salva al país. Generalmente, aparte, es una simplificación. Sí, obvio, sí. Pero que es, por ejemplo, dejar de pagar la deuda externa y el país sale para adelante. Aparte, incluso muchas veces la gente intuye que eso así no es tan sencillo. Sí, a simple vista, sí. Claro, entonces... Se habla del desconocimiento soberano, claro, a ver, del pago de la deuda externa, y se apela a, por ejemplo, a una asamblea constituyente, etc. Bueno, a la asamblea, por ejemplo, pedir hoy asamblea constituyente, van a ganar el peronismo y el radicalismo. Sí, es lo que yo he pensado. Ahora, a mí me parece, esta cuestión me parece que hay que discutirla. Por ejemplo, hay una idea de qué es agitación, que agitación es gritar una o dos consignas, machacar, una cosa machacona. Bueno, en las tradiciones del socialismo, en Lenin, agitar no es eso. Agitar es explicar de manera sencilla una o dos ideas a las masas. Eso es explicar. Por eso, si se lograra una o dos ideas, pero explicarlas, no de decir yo te propongo esta consigna, seguime. Eso no sirve, no evoluciona políticamente nada así. En ese respecto, el socialismo creció haciendo lo opuesto a eso. Había el anti-Düren, lo hemos mencionado en la charla. El anti-Düren está dedicado a que los socialistas entendieran las diferencias hasta filosóficas que tenían con la burguesía, en economía, en moral, bueno, esos escritos, incluso podían ser medio mecánicos, pero de un Kautsky, incluso de un Plejánov, de Rosa Luxemburgo, etc., iban educando a franjas de obreros, socialistas, etc., haciéndoles entender los problemas que enfrentamos en cuanto a sociedad capitalista. Y insisto en esto, sin ponernos en el pedestal, yo te reemplazo, yo te doy la receta. No es un problema de receta, es un problema más profundo. Y para eso, insisto, hay que revisar lo que se hizo también en el pasado. No se puede seguir, o lo que se sigue haciendo hoy, incluso a veces hay hasta una falta de empatía con los sufrimientos de las masas. Nosotros, los marxistas, no podemos defender como proyecto político que el socialismo se va a construir sobre montañas de cadáveres. Pero eso es una barbaridad. Había Mao Zedong, o los maoístas en un momento tenían la idea de que era progresiva una guerra nuclear. Pero yo eso lo he escuchado. Cuando estaba en el colegio secundario y cosas por el estilo, pero les digo... J. Posadas. Claro, bueno... lo de Posadas y los extraterrestres y los delfines. Sí, yo he conocido gente señores, que plantaban lechuga porque era antirradiactiva, no sé, una cosa por el estilo. Cosa de la Guerra Fría. Claro, pero a lo que yo voy es que hay posiciones que son un verdadero desprestigio. Por ejemplo, no se puede defender
la masacre que hizo el régimen de Al-Assad con el pueblo sirio que se estaba levantando contra la dictadura. Después se habrán metido grupos de la derecha, de estos religiosos y todo lo demás, pero originariamente el levantamiento contra Al-Assad fue parte del movimiento democrático que había en todo el Medio Oriente. Se les aplastó en forma sangrienta, brutal, y se lo justificaba. El castrismo justificaba eso, porque era supuestamente antiimperialista. Terminó Putin y los rusos masacrando a los sirios. Se están defendiendo cosas que uno dice, pero esto... con el que tomaron ciertas distancias con Ortega, porque si dijeron esto ya es demasiado. Sí. Ortega están reconociendo que sigue, pero Maduro o Putin, etc. Y en general hay un silencio en esas cosas. ¿Por qué? Porque el argumento es el de siempre. Ojo con hacerle el juego al imperialismo. Ahora, con ese argumento de ojo con hacerle el juego al imperialismo, por ejemplo, se ocultaban lo que eran los juicios de Moscú del 37, el 38. Claro. Se ocultaba, porque no hacerle el juego al imperialismo y se decía, bueno, por lo menos se tolera que los tanques rusos entren en Polonia, en Checoslovaquia, en Berlín o cosas por el estilo. Siempre era el mismo argumento, siempre sigue siendo el mismo argumento, porque hoy vuelvo con el tema de Ucrania, es el mismo argumento. Como está el imperialismo, con otro disparate, por ejemplo, que ya estalló una tercera guerra mundial. Si estallara la tercera guerra mundial, tendría que haber movilización masiva de todos los ejércitos. Bueno, sí. Una cosa que no tiene sentido. Ahora, claro, de nuevo, fíjense, ahí está el tema del dogmatismo. Sí. Como Lenin dijo que las guerras mundiales se iban a repetir, hace 80 años que no hay una nueva guerra mundial, pero Lenin tiene razón y tiene que haber una guerra mundial. Claro, te referís a que va a haber crisis, guerras y revoluciones. Claro, Lenin... A ver, en el razonamiento de Lenin... Esa sería la etapa imperialista del capital. Claro, pero tiene una lógica. Lenin dice, el capitalismo en el centro ya ha madurado y no puede seguir creciendo. Está dominado por los monopolios y la falta de consumo de las masas no le permiten, etc. La única manera que tiene el capitalismo de sobrevivir es extendiéndose al resto del mundo, a través de las colonias. Como el mundo ya está repartido y no hay otra manera de sobrevivir que con las colonias, va a haber nuevas guerras entre los imperios capitalistas para repartirse de nuevo las colonias. Yo lo he criticado mucho. Yo creo que, en mi opinión, incluso el imperialismo fase superior del capitalismo está entre lo peor que ha escrito Lenin. Ese texto ha hecho un daño enorme. Fíjense, por ejemplo, en ese texto, yo lo he citado esto en una de mis notas del blog. Casi siempre que se habla, prácticamente siempre que se habla de explotación, es de explotación de un país por otro. No explotación de clase, sino de un país que explota a otro. Y Lenin ahí dice que en los países adelantados los obreros ganan buenos salarios porque los países adelantados explotan a las colonias, lo cual no tiene ningún sentido. Los obreros de la Ford, que se habían multiplicado por 10 la productividad, ganaban el doble, pasaron a ganar el doble, $5 por día contra $2.50 que se ganaba en promedio, porque había generado una enorme plusvalía. Era explotación típica de plusvalía relativa explicada por Marx en El Capital, que está en las leyes del capitalismo. Bueno, Lenin se lo pasa por alto, pasa a ser todo un planteo nacionalista. Ahora, ahí aparece entonces la idea de que la clase obrera de los países adelantados participa de la explotación de los países atrasados. Y si eso es cierto, se acabó el internacionalismo proletario y el proyecto socialista. Claro, eso tiene un correlato también en los países colonizados, ¿no? Donde, la burguesía de esos países pareciera que, como son países colonizados, son revolucionarios. Claro, bueno, y aparte de eso, hoy casi no quedan colonias. El dominio colonial ha desaparecido. Ahí tiene razón Lenin, que decía, no es lo mismo un país colonial que un país dependiente. Decía, Argentina no es una colonia. Es dependiente. Es un país dependiente, etcétera, etcétera. Pero, a ver, vuelvo a esto. Fíjense ustedes cómo estas concepciones, en este caso profundamente nacionalistas, afectan a la propaganda diaria. Yo hace años... Me acuerdo que una dirigente trotskista
que era parlamentaria, en la televisión explicaba que los obreros españoles ganaban bien porque España explotaba a la Argentina a través de Telefónica y Repsol y cosas por el estilo. Ahora, si eso es así, se acabó el proyecto socialista. No sé si nos... y ha desplazado la explotación de clases a la explotación entre países. ¿Esa no es la base de la teoría de la dependencia? Bueno, en la teoría de la dependencia hay mucho de esto. Yo esto lo discuto en mi libro sobre economía política del subdesarrollo y la dependencia. Buen título. Pero bueno, creo que ya estamos a tiempo. La verdad que te agradezco muchísimo por habernos dado esta oportunidad. ¿Te quedó alguna pregunta que quieras hacer? Porque la verdad que me pareció súper fructífero. Pensé que íbamos tal vez nos íbamos a poner muy técnicos y estos temas lo íbamos a dejar para otro momento, pero la verdad que estoy súper contento de las respuestas y creo que es muy importante tener este tipo de discusiones en busca de crear nuevas alternativas de organización y por sobre todo el interés común de todos nosotros es que es un mundo mejor para toda la clase obrera. Así que te agradezco muchísimo por haberte sumado. El agradecido soy yo. Muchas gracias y me sentí muy cómodo aparte. Entonces, si en otra oportunidad se da y tenés ganas de venir a cotorrear, también estás más que invitado y te agradezco a vos también, Javi, por segundearme en esta, que solito no me animaba y bueno, también fue el gran gestor de este momento. Así que les agradezco a todas las personas que hayan... Gracias a vos, Juan. Gracias a vos, bueno, a todo el estudio, a todo el equipo de producción. Es un lujo esto. Sí. La verdad que... Nos vamos más. Nunca estuve en un lugar así. Yo tampoco. Y bueno, cuando vi tu video sobre Astarita, yo lo había entrevistado delante y dije, bueno, le hablo a Rolando y ya fue. Si tenías el dato, ¿viste? Lo traemos acá al estudio. No, yo cuando vi que habían publicado en el blog de él que habían visto el video, yo dije, me siento, para mí era un honor, realmente, pero excelente artículo y bueno, recomiendo no solamente que, más allá de si tienen ganas de leer más del profe, ¿qué tenés? Además del blog, ¿querés recomendar algo más? No, yo tengo mis libros publicados, pero aquí de los libros se consiguen dos, que están por la Universidad de Quilmes editados. El de Keynes, poskeynesiano y keynesianos neoclásicos. Y el otro, que es el que acabo de citar, Economía Política de la Dependencia y el Subdesarrollo. Perfecto. Hay otros libros que se publicaron en España y alguno que está agotado. Valor, Mercado Mundial y Globalización está agotado, por ejemplo. ¿Se consiguen? No, yo tengo una edición digital, me parece que tiene muy pequeñas variaciones con la que salió, que se la devuelvo al que me mande un mail. Perfecto. Bueno, entonces si están interesados también pueden escribirle, además de que, primordialmente les recomiendo para introducirse, aunque sea tu blog, que la verdad que es excelente y además escribís un montón y estás siempre actualizado sobre temas... 6 horas por día estudia y escribe el señor. Sí, estas son conversaciones que estábamos teniendo off the record, pero sí. Tu señora no se queja, no te dice nada. No, tenemos casi 40 años juntos. Ya está. Este señor ya él y su escritorio y sus hojas y sus libros ya son como una maña. Así que nada, gente, les agradezco por haber haber visto hasta este lugar, hasta este momento, y esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias.